Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Hoy día seguimos con nuestro estudio del Evangelio simple y profundo. Terminamos hoy con el curso acerca de la unión con Cristo, que es algo tan importante. Y de hecho unión con Cristo es el más básico del Evangelio, pero también el más profundo. Por eso yo lo di como el cumbre del curso, porque es algo que necesitan seguir estudiando por siempre, porque hay profundidades que van a poder investigar. Pero también es lo más básico. Cuando Jesús hizo su gran comisión, nos dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, él nos prometió que estaría con nosotros por siempre. Y hay profundidades de esto que necesitaría estudiar en uno de los cursos de teología, pero el hecho es que Cristo está con nosotros. Y cuando murió, los discípulos eh, se confundió. ¿Por qué? Es difícil. ¿Cómo podemos seguir sin nuestro Salvador? Y él dijo, no, estaré con ustedes por siempre. Y aprendemos en Efesios que Jesús, por fe, Cristo habite en sus corazones, en sus corazones. Entonces, es algo misterioso en una manera, pero también, perdón, es muy común en la Biblia. Vamos a ver el dicho en Cristo o Cristo en nosotros frecuentemente. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros y es una mezcla. Por eso usamos unión. Es una doctrina bien profundo. Y solo para tocar unos temas de esa doctrina muy importante, necesitamos estudiar como Jesús dijo que es nuestra cabeza, como él dijo, soy la cabeza de la iglesia. En Efesios 5 habla de eso. Y la cabeza está unido con el cuerpo. Y si está separado, el cuerpo muere. El cuerpo de Jesús es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos los creyentes, somos la iglesia. Entonces no queremos separarnos de la cabeza. Sin esa unión no tenemos vida, moriríamos. Pero también si nos falta sabiduría, si nos falta visión, ¿de dónde viene? De la cabeza. ¿Con quién estamos unidos como cristianos? Y también en el mismo capítulo de Efesios dice que Él es la esposa de la iglesia para mostrarnos más. De hecho, para entender esa unión, necesitamos imaginación, porque él usa muchas figuras para explicar algo complejo. Yo voy a tocar unas figuras que él usa como cabeza, esposa, familia, rama y vid, pero hay mucho más en la Biblia que necesita seguir estudiando porque le ayuda en entender el Evangelio. Pero él es la cabeza de la iglesia. Él es el esposo de la iglesia. Y al casarse con alguien, ¿qué pasa con sus deudas? Si yo tengo muchas deudas y yo me caso con mi esposa, ahora ella tiene las deudas. Y al opuesto también, mi banco, mi dinero, si me caso con mi esposa, ¿qué pasa? Es suya también. Entonces, cuando venimos a Jesús, tuvimos tantas deudas, tuvimos tanto que pagar, pero él dijo, es mío ahora. Entonces, como mi esposo, soy cristiano, él pagó todo, pero no solo eso, también me dio su cuento de ahorros, de justicia, de buenas obras, de todo bueno. Él tiene toda la ganancia. Y ahora, como estoy unido con él, yo tengo este ganancia. Pero hay más, hay implicaciones más acerca de esa unión. Imagínense, hombres,
Si alguien quiere atacar tu esposa, ¿qué harías? Va a defenderla, obviamente. Es la única relación en la Biblia donde dice está bien ser celoso. Es muy importante ser celoso. Y Jesús es celoso de su esposa y va a cuidarla. Y vemos eso en Apocalipsis. Un enemigo bien fuerte viene contra la esposa, contra la iglesia. Y viene también el Salvador por la boda. Él cuida la iglesia como esposa, él provee todo por la iglesia como su esposa, él hace hermosa y purifica la esposa. También puede leer en Efesios 5. Pero eso no es todo. Estoy corriendo por las opciones porque hay muchos. Somos adoptados en la familia de Dios. Somos hijos de Dios, dice la Biblia también, para mostrarnos más de la unión que tenemos cuando somos creyentes. Como hijos de Dios tenemos privilegios que otros no tienen. Y el predicador Timoteo Keller una vez dijo, ¿quién podría en la mitad de la noche, cuando todos están dormidos, quién podría entrar el cuarto del rey más poderoso y despertarlo y pedir un vaso de agua? Su hijo. Si alguien más hace eso, va a la cárcel. Pero el hijo, por supuesto, sí, hijo, aquí tienes. Porque esto es la relación de un padre y un hijo. Pero nuestro padre es el rey. Entonces, es muy importante. También es la vida y somos ramas, tenemos vida y fuerza, solo unido con Él. Separado como el cuerpo y la cabeza, morimos. Pero unido no es solo que vivimos, sobrevivimos, pero tenemos vida y fuerza y todo lo necesario. Y también es permanente como matrimonio y adopción. Entonces, vemos implicaciones que podríamos estudiar como si estamos casados, necesitamos tener un banco, necesitamos tener todo unido porque eso es parte del matrimonio. Porque Jesús nos muestra qué es el matrimonio. Vemos que si adoptamos, nunca podemos cancelar esto porque adopción es permanente y es parte de nuestra relación con Jesús en el Evangelio, es el unión de que hablo. También necesitamos pensar, ¿por qué me importa todo eso? Y lo básico es que todos los beneficios que buscamos en la vida, cualquier beneficio, encontramos en unión con Cristo. Vamos a leer Efesios 1, versículo 3, que dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cuántas bendiciones? Toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿Cómo podemos recibirlo? En Cristo. Unido con Cristo tenemos toda bendición. Y dice aquí espiritual, porque muchos buscan bendiciones corporales y Él no promete eso. Él no promete salud y prosperidad, dinero y todo bueno y fácil en ese mundo. Él nos prometió el opuesto de esto, pero no importa porque tenemos toda bendición espiritual. Y voy a mostrarles unos ejemplos básicos de eso en la Biblia, pero deben seguir estudiando por la vida. Entonces buscamos salvación del pecado y todos los efectos secundarios que hemos estudiado, como miedo. No queremos miedo. El miedo puede hacerle incapaz. El miedo puede pararle totalmente. Entonces, necesitas pensar, ¿qué peligro tengo? Eh, ¿Qué me da miedo? Y usualmente tenemos unos peligros más fuertes que todos. Primeramente, el tesoro. Algo que es tesoro para mí, yo, yo tengo miedo de perderlo, pero yo tengo Jesús conmigo, el Rey del universo.
Él no puede proveer, Él no puede cuidar. Sí, Él puede. O tal vez uno tiene el miedo de morir, pero ya yo morí con Él y tengo una vida que no puedo perder en Cristo. O tal vez tienes enemigo que le da miedo, un enemigo que va a vencerte. Y, y eso me hace pensar en algo interesante porque yo como hijo, yo era el último, el más pequeño, y mi hermano mayor es gigante, mucho más grande que mí y muy fuerte. Y siempre, y si yo tuve un enemigo, un chico de la escuela que quería batallar, no tuve miedo cuando estuve con mi hermano mayor, porque era el hijo más grande del barrio. Entonces, yo dije, nadie va a atacarme cuando estoy con mi hermano mayor. Pero mire eso, muchas veces tenemos miedo de enemigos. Enemigos, cualquier enemigo, puede ser un humano, puede ser otro Dios. Muchos hermanos que conozco viven en un mundo que en donde adoran todos. Y hay espíritus de animales y de árboles y de otras cosas y tienen miedo de los demonios que existen. Pero ¿quién es más fuerte? Jesús. Y Jesús está con nosotros. ¿Jesús tiene miedo de Satanás? De ninguna manera. Él es más fuerte. Él ya venció el enemigo y tiene el poder seguir protegiéndonos. ¿Tienes miedo del gobierno o cualquier otro enemigo? No te preocupes. ¿Por qué? Porque Jesús es más fuerte y está con nosotros. En Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y si ese Dios que está de nuestra parte está con nosotros siempre, ¿quién nos ataca? ¿Quién nos puede vencer? Nadie, nadie. Entonces seguimos con confianza porque tenemos el Dios del universo, el más poderoso, con nosotros siempre. Y eso es miedo, pero también tenemos la culpa que nos da mucho dolor. Cuando el juez viene pidiendo el pago, ¿qué pasa? Jesús dice, yo pago, yo pago. Siempre. Si el juez dice, eso cuesta la vida, él dice, no importa, yo pago, ya está pagado. Y no es que alguien puede venir luego y decir, págame, porque Él está con nosotros siempre. Y por eso Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No tenemos condenación porque el juez, el mediador, vive con nosotros. No tengo miedo de esa culpabilidad, de esa culpa que tengo. También la vergüenza. Eh, Necesitamos pensar en eso porque Jesús sabe que no somos puros, pero Efesios 5 nos enseña que Él purifica su esposa con el agua pura de la palabra. Ahora estamos nombrados santos. Cada creyente es un santo, es puro. Tienes tal vez mal nombre. Eh, Ahora eres parte de la familia de Dios. Tu apellido es mejor, es el apellido mejor que puedes tener, el apellido que viene de la familia de Dios mismo. Eres real por ser parte de la familia real. ¿Tiene mala historia? ¿Hiciste malas cosas en la historia? No importa, en Cristo eres nuevo. Segundo Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es nueva creación. Entonces, si tienes mucha vergüenza de lo que has hecho en la historia, no importa, porque lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. ¿Cómo tenemos esto? En Cristo. Eso es unión. En Cristo es una nueva creación. En Cristo.
tenemos todos los beneficios por estar con Cristo. Y hay mucho más. Necesita seguir estudiando, como yo dije. Pero también unos están pensando, yo quiero esa unión. Eh, a mí me gustan los beneficios, pero no sé si tengo. Es muy importante saber cómo encontramos esa unión. La Biblia dice que encontramos esa unión por fe. Por fe, Cristo habite en sus corazones, dice Efesios 3:17. Y parece básico como algo que yo ya dije, que el Evangelio está recibido por fe y no por nada más. Y es la verdad. Cristo habite en nuestros corazones por fe. Tal vez buscas un ritual o algún rito especial como el bautismo, absolución del sacerdote, el hablar en lenguas, obra, obra, obra. Bautismo es una obra. Absolución es una obra. Hablar en lenguas, una obra. No recibimos nada por obras. Hemos estudiado eso antes. Jesús está en nosotros por fe. No hay otro camino. Fe solo. Y confiamos en Él y nada más. Y cuando confiamos, ¿qué pasa? Él habite en nuestros corazones. Él está con nosotros cuando confiamos en Él. Y necesitamos permanecer. Eso es lo que dice la Biblia. En Juan 15:4, Jesús dice a los discípulos, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Como yo siempre digo, no podemos empezar con fe en Jesús y terminar con buenas obras o cualquier otra tipo de obra, penitencia, disciplinas espirituales. Él dice que la vida viene de unión, la vid y la rama. Y cuando estamos unidos, tenemos fuerza, tenemos vida, tenemos gozo, tenemos todos los beneficios cuando estamos unidos con Él. Pero ¿cómo estamos unidos? Con fe. Y Él dice, permanezcan unidos. Entonces necesitamos seguir en qué? En fe. No cambia. Por fe Cristo habite en nuestros corazones. No dice que por fe Él entra y Él va a quedarse si haces buenas obras, si hablas en lenguas, si hace confesión con un sacerdote. No, dice que por fe Él habita en nuestros corazones y seguimos en fe. Entonces, eh, el fe es algo que ya hemos estudiado. Voy a mostrarle otro versículo que nos ayuda a entender mejor, porque no solo es un fe de cualquier cosa. Dice 1 Juan 2:24, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. ¿En qué? En lo que han oído. ¿Cómo podemos permanecer en fe? Necesitamos permanecer en fe. ¿En qué? En lo que hemos oído. ¿Y qué es que hemos oído? El Evangelio. Buscamos algo misterioso, pero es medio básico. Sabemos qué es el Evangelio. Necesitamos confiar en el Evangelio y permanecer confiando en las buenas nuevas de lo que Jesús hizo por nosotros como pecadores. Y confiamos en eso y seguimos confiando en eso y compartimos eso con otros porque ellos con fe pueden unir con Cristo. ¿Por fe en qué? En lo que hemos oído durante ese curso, al leer la Biblia, al seguir en ese camino. Entonces, hermanos, yo les pido seguir en el camino del Evangelio, compartiendo
aprendiendo, recordándose del Evangelio para que pueda confiar en Jesús, porque eso es lo que hace el Evangelio en nuestra vida. Y como las últimas preguntas antes de hacer el examen final que viene, eh, tenemos dos preguntas esta semana. Primeramente, ¿cómo debe cambiar nuestra vida al saber que Dios está con nosotros siempre? Y hay muchas respuestas que podría dar, entonces no voy a darle pista. Yo quiero ver los cambios que ustedes piensan que debemos tener. Y también yo tengo aquí un dicho, dice, si tengo Cristo y nada más, tengo todo. Es decir, que todos los beneficios, cada bendición espiritual viene de Jesús. Entonces, es un dicho muy importante que necesitamos recordar, pero mi pregunta es, ¿a quién necesitas dar este mensaje para que pueda tener Cristo también? Para que pueda confiar, para que pueda tener fe. Y necesitamos oír el Evangelio para poder tener fe, porque el fe viene por oír, dice Romanos 10. Entonces, ¿con quién necesitas compartir? Y no necesita escribirlo aquí en las respuestas, pero necesitas pensar así siempre, porque sin el Evangelio no pueden tener fe. Y sin fe no tienen Cristo. Y sin Cristo no tienen nada. Porque si tengo Cristo, tengo todo. Gracias por estudiar. Eso es el fin del curso. Que Dios les bendiga grandemente en Jesús.